Padre, con suprema humildad, producto del reconocimiento de nuestra imperfección, de nuestra inmadurez, de nuestra falta de mérito, llegamos a ti para pedir que en esta hermosa mañana, así como los cielos están despejados, están abiertos, nuestras mentes y corazones sean dispuestos para recibir tu dirección. Bendito Espíritu Santo, guíanos, Señor, tómanos de la mano y permite que tu palabra haga en nosotros el propósito, cumple en nosotros el propósito para el cual tú la has enviado. Hoy, Señor, llegamos a ti por ese santo evangelio, ese puro y hermosísimo evangelio de Juan. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo para sacar de él el provecho por el cual tú lo diseñaste. En el nombre de Jesús. Bueno, hoy vamos a empezar. Hoy es como un momento cuando uno llega a una fiesta que ha sido preparada desde hace mucho tiempo y ya estamos en la fiesta. Ya no importa qué comamos primero o qué bebamos primero, porque los evangelios son una gran fiesta. Los evangelios son un hermoso diseño, un ambiente único para que nosotros tengamos intimidad con Dios. Las alabanzas que leímos hablaban del poder de la palabra y lo que hacían en nosotros. Decían que a pesar de que fuéramos náufragos en el mar, que fuéramos como huérfanos, su palabra en nosotros nos sostendría. Y vamos a ver en el ejemplo del Evangelio de Juan por qué eso es posible. La Biblia y la confianza en la Biblia es esencial para la Iglesia de Cristo. Y siempre ha sido así porque la palabra de Dios es el único instrumento confiable que la Iglesia de Cristo tiene para poder comprender los asuntos de fe y de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Es para poder entender a partir de la creación que Dios hizo del universo a partir de la nada, pasando por la obra que Cristo consumó en la tierra, y que así la historia del hombre ha seguido y seguirá continuamente desarrollándose hasta llegar a la consumación de todas las cosas. Hacia allá vamos. Sin la Biblia, sin la palabra de Dios, sin la revelación de Dios, la Iglesia tendría las manos vacías y no tendría nada de valor que ofrecerle al mundo. La Biblia, como instrumento de Dios, no contiene errores porque proviene de Dios mismo. Dios es infalible y por eso la Biblia es infalible. Podemos confiar en la Biblia porque podemos confiar en Dios. La autoridad, la falta de errores en las Escrituras, la imposibilidad que tiene la Biblia para generar confusión en la vida espiritual del hombre son producto de que el autor intelectual de la Biblia es Dios. Y no solamente que ha sido el ideador, el autor intelectual de la Biblia, sino que ha continuado gerenciando, administrando, en control de todo el proceso editorial de la Biblia a través de toda la Iglesia. La Biblia nosotros debemos leerla para ser sabios, debemos creerla para ser salvos y debemos practicarla para ser santos. Vamos a hablar un poco también de todo el libro y del autor del libro. El libro de Juan lleva un título que hoy lo lleva, pero que originalmente no lo tenía. Los evangelios originales según la ciencia epigráfica y otras ciencias que estudian las estructuras de los manuscritos originales, bíblicos y no bíblicos, se llaman autógrafos. Y cuando se le describen estas propiedades de inerrancia o de infalibilidad, se habla y se afirma pensando en esos manuscritos originales que se llaman autógrafos. Esos manuscritos originales se ha concluido a través del estudio de ellos por las copias que existen, que no llevaban título en su origen, sino que cada uno de esos evangelios se reconocían por la forma como se encabezaban, como empezaban. Así, Marcos empezaba hablando de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Mateo empezaba hablando desde el Génesis de lo que se llama la tabla
de la genealogía de Jesús. Lucas comenzaba su libro hablando de una investigación que estaba haciendo de una manera muy disciplinada, muy ordenada, amparada por testimonio de los maestros de la palabra y de otros testigos presenciales. Juan iniciaba también por el principio, pero no por el principio específico del Génesis, el principio de la creación, como empezaba Mateo, sino empezaba por un principio donde se desarrollaba un solemne y majestuoso prólogo de inducción de la relación que había entre el Verbo, que ya vamos a ver lo que es, lo que significa y quién es, y Dios. Desde ese principio. Ahí se descubrió un manuscrito muy antiguo, el más antiguo de todos los manuscritos, que está escrito en latín, que se conoce como fragmento muratoriano o canon de Muratori o manuscrito de Muratori, que es la lista más antigua que se conoce del canon del Nuevo Testamento. Es el documento más antiguo que se conoce que contiene los libros del Nuevo Testamento. Y esto es importante porque la validez o el reconocimiento como auténtico de un manuscrito tiene que ver con su antigüedad, tiene que ver con la cercanía que tenga entre el evento que describe y la fecha de escritura. Mientras más juntos sean, tienen mayor credibilidad, mayor fidelidad. Ese manuscrito cita los nombres de los libros del Nuevo Testamento y sus autores, y le añade algunos comentarios a pie de página. Los que el autor, el que escribió el canon de Muratori, consideraban que eran los libros canónicos o aceptables. Lo valioso es que ese fue un manuscrito que se descubrió en una biblioteca de Italia en el año 1740, pero su escritura es del año 600, alrededor del siglo VII, 680. Y aunque se escribió en esa fecha, en el año 680, la lista que contiene y a la cual se refiere data del año 170. O sea, estamos hablando que la información que tiene el canon de Muratori, que fue publicado en 1780, es una lista de los libros del Nuevo Testamento de acuerdo al año 170. Para esa fecha, uno de los patriarcas, Ireneo, patriarca de la Iglesia en ese siglo, identificaba el libro de Juan como la proclamación o la enseñanza. Así él se refería al Evangelio de Juan. Lo cierto es que, al igual que otro evangelio, este Evangelio de Juan se comenzó llamando, cuando se empezaron a poner un título, según Juan. Y al final se le añadió Evangelio. Y así ha quedado el título hasta hoy, que se llama Evangelio según Juan. Considerando la autoría, o sea, quién escribió ese libro, desde el principio que se analiza el libro, hay que concluir que por el conocimiento íntimo de las costumbres, tradiciones, fiestas, por la descripción de los accidentes geográficos de la Palestina en los tiempos de Cristo que se describe en el Evangelio, el libro debió ser escrito por un judío. Tiene que haber sido escrito por un judío porque es la única forma como puede ser conocedor de tantos detalles. Y por la abundancia y precisión de los detalles de los eventos que narran, también se concluye que fue un judío testigo ocular de los eventos que cuenta en ese Evangelio. Esos son ya indicios que nos van señalando, nos van apuntando quién puede haber sido el autor. Además, el libro en sí se llama Evidencias Internas, contiene pistas firmes sobre quién es el autor. De acuerdo a la información que hay en los otros evangelios, específicamente en Marcos 14:7 y en los capítulos 20 y 21 de Juan, se puede deducir que el autor del Evangelio de Juan era uno de los 12 apóstoles que estuvieron en la última cena. Y la forma como están escritos esos dos capítulos 20 y 21 de Juan, donde el autor de Juan describe a 7 apóstoles, estaban fulano, los nombra a todos los 7,
ya esos 7 se descartan. Entonces nos quedarían 5. Pero es que además de eso, cuando uno lee el Evangelio de Juan, cosa que pasa en los otros evangelios también, hay una intención demasiado obvia en pasar anónimo, en no hablar de sí mismo como el autor de él. Eso pasa con los otros evangelios también. Pero cuando uno lee Mateo, Marcos y Lucas, se da cuenta que a Juan lo nombra 20 veces y en el evangelio de Juan no lo nombra ni una vez. Entonces tenemos un evangelio que es escrito por un judío, que es escrito por uno de los 12 apóstoles, quedan 5. En estos 3 evangelios nombran siempre a Juan y en este evangelio nunca se nombra a Juan. Entonces, esas posibilidades y otros datos que vamos a ver adelante es por los cuales se ha establecido que el autor, sin ninguna duda para el día de hoy, del evangelio de Juan es Juan el apóstol. Policarpo de Esmirna fue un patriarca de la iglesia primitiva de los primeros 100 años, que fue discípulo directo de Juan el apóstol. Policarpo de Esmirna. Y a su vez, Policarpo discipuló a Ignacio de Antioquía y a Ireneo de León. O sea, ya hay una tradición directa entre Juan, Policarpo y Ireneo, porque uno fue discípulo del otro. Y Ireneo de León, discípulo de Policarpo, su maestro, que fue a su vez discípulo de Juan directamente, expresa de una manera consistente y marcada que el autor del evangelio de Juan es Juan el apóstol. En el evangelio de Juan, Juan nunca se reconoce a sí mismo personalmente. Como repetí, lo mismo pasa en los otros evangelios. Lo que no pasa en las cartas de Pablo, y eso es explicable porque, aparte que las cartas de Pablo es un género literario diferente, género epistolar, es una carta, eran cartas donde se quería establecer la autoridad que Pablo tenía de parte de Cristo para ser conductor de la iglesia recién nacida. Y Pablo era el corrector de muchas desviaciones heréticas de la doctrina que se estaba consolidando en los primeros 100 años. Ustedes recuerden que la iglesia cristiana en los primeros 100 años funcionó solamente con lo que se conocía del Antiguo Testamento. Por eso es que se consideraba al principio como parte de lo que era una secta judía. Posteriormente, con la consolidación del Nuevo Testamento, se tiene información suficiente para tener una doctrina y una teología diferente. Pero en esa época, el corrector, el protector, el consolidador de la iglesia de Cristo fue Pablo, y tuvo que redactar documentos con su autoría expresa para que fuera reconocida la autoridad y las recomendaciones pudieran ser aceptadas. Por eso es la diferencia de un género literario con otro. Juan y su hermano Santiago eran hijos de Zebedeo, con quien tenían con su padre un negocio de pesca en Galilea. Juan, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, también es el autor de 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y del libro de la Revelación o Apocalipsis. Juan, asimismo, no se reconoce con su nombre, sino que se refiere a él como el discípulo a quien amó Jesús. Juan el apóstol, vamos a ver en los evangelios y específicamente en el evangelio de Juan, comienza su historia mostrando todo su carácter, un carácter impetuoso, al punto que él y su hermano Santiago, o antes Jacobo, eran conocidos como los hijos del trueno. Y eso está en Marcos 3:17, y es que eran muy radicales. Ellos, por ejemplo, querían destruir a los enemigos de Jesús, que le cayera un rayo. ¿Y cómo termina Juan? Siendo transformado después por el Espíritu Santo, siendo conocido como el apóstol del amor. Eso es cómo actúa el Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Veamos el ambiente más o menos y la fecha en que ese libro fue redactado. La tradición, como dijimos, de la iglesia primitiva, mediante Ireneo, ese patriarca que escribió muchísimos libros, muchísimas obras, más de 600 obras, en una de ellas, que se llama Contra Herejía, afirma que Juan escribió el Evangelio en la ciudad de Éfeso, en el Asia Menor, la que hoy Turquía.
siendo ya un anciano. Y es que realmente solamente un apóstol podría haber escrito un evangelio que de forma y de contenido fuese tan diferente a Mateo y Marcos y Lucas, que eran los evangelios ya aceptados, y que también fuera aceptada por la iglesia primitiva. O sea, cuando estaba ya escrito y se era conocido, esos primeros libros y eran reconocidos como autoridad en la iglesia primitiva, Mateo, Marcos y Lucas, eran libros que tienen una concepción, una estructura y una descripción totalmente diferente a la de Juan. Entonces, ¿cómo es posible que un nuevo evangelio totalmente diferente a estos tres que eran los aceptados también fuera aceptado por la iglesia primitiva? Porque lo mismo no pasó con otros evangelios que se publicaron en el año 200, entre el año 100 y el año 200, que eran los apócrifos, que fueron atribuidos falsamente a los apóstoles, y la iglesia primitiva no los aceptó, precisamente por eso, por su diferencia. Pero siendo diferente, fue aceptado unánimemente. ¿Por qué? Porque la autoría de Juan el apóstol era reconocida y aceptada para la época. Los escritos de algunos patriarcas de la iglesia indican que Juan estuvo muy activo escribiendo una cantidad de manuscritos, donde después salieron estos libros que mencionamos, al final de su vida, y que por el tiempo en que fue escrito el evangelio de Juan, ya Juan tenía conocimiento del contenido de los primeros tres evangelios. De acuerdo a toda esta información, la fecha del evangelio de Juan es en algún momento después de la escritura de Mateo, Marcos y Lucas, pero antes de que se escribieran Primera de Juan 2 y 3 y Apocalipsis. En este lapso intermedio fue cuando se escribió el evangelio de Juan. Vamos a considerar ahora algunas características literarias del libro de Juan. Y esto del género literario es importante, más de lo que nosotros podemos imaginar, porque no se puede interpretar poesía de prosa o de género apocalíptico. Son estructuras literarias diferentes, y las cosas que se afirman para poderlas atender, si son taxativas, si son exactas, o si son un lenguaje metafórico, o si el énfasis se percibe de acuerdo a cómo escribían los hebreos de una manera o de otra, tiene que partir de sabiendo qué género literario está escrito el libro que estamos estudiando. En el caso de Juan, al igual que los otros evangelios, es una narración, es un estilo narrativo, que es contar los hechos que fueron presenciados por el apóstol Juan. Lo interesante de Juan es que, más que una narración histórica de los hechos como sucedieron, como pasa en los primeros tres evangelios, en el caso de Juan es contar unos hechos de manera fiel, de manera detallada, pero interpretados teológicamente, dándole una visión teológica significativa en el campo de lo espiritual, a diferencia de los primeros tres evangelios. El discípulo amado se esmera en ofrecer un testimonio verdadero, a diferencia de Mateo y Lucas, pero al igual que Marcos, Juan pasa por alto el nacimiento de Jesús. Marcos y Juan pasan, después de su introducción, directamente al testimonio o al ministerio de Juan el Bautista. En cambio, los dos primeros, Mateo y Lucas, pasan, antes de empezar a describir su evangelio, a narrar el nacimiento de Jesús. Si todos los evangelios fuesen una biografía convencional como la percibe el mundo moderno, podríamos afirmar que el tiempo o el espacio, el texto que se le dedica a la semana de la pasión, a la última semana, serían totalmente exagerados. O sea, porque todos los evangelios se concentran en los hechos de la última semana. En el caso de Juan se nota más. En el caso de Juan, el 40% del libro es solo los eventos que suceden después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero esto es un hecho, un evento intencional de los autores de los evangelios. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es resaltar la importancia que tiene el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús en la cruz. Por eso es que se dedica tanto espacio. Siempre nos había llamado la atención, seguramente. Bueno, tenemos una Biblia que es tan extensa
¿Y por qué no contarle lo que Jesús hizo los 27 años primero, los 30 años primero? Y es porque lo que hizo con los 3 años últimos es desmedida, infinitamente importante con todo lo que además pudiera haber pasado. Y esa es una afirmación que debemos tener en mente cuando nosotros nos pique el gusanillo de la curiosidad, tratando de ver qué pasó cuando tenía 15 años, cuál fue su primera novia, que si fue... Nada de eso es importante, comparado con lo que Jesús hizo en su última semana. Juan se ocupa, esto es otra diferencia importante con los otros evangelios. A pesar de los 4 evangelios se esmeran, se concentran en la descripción de lo que sucedió en la última semana, Mateo, Marcos y Lucas se ocupan de describir la instrucción pública y las confrontaciones públicas, las disputas públicas que Jesús tuvo con los judíos. Juan no hace eso. Juan lo que describe de esa semana, como ustedes verán cuando lo estudiemos, se encarga de la descripción y de la información de la instrucción privada que Jesús le dio a sus apóstoles. Clemente de Alejandría, padre apostólico de la Iglesia y un gran erudito del primer siglo, fue maestro de origen. Él reconoció, una autoridad para la época, reconoció al Evangelio de Juan como el último de los 4 evangelios y fue uno de los que evidenció en sus obras, demostró que Juan conocía los detalles íntimos de lo que describen los otros 3 evangelios. Y afirmó algo más, dice que la decisión de Juan de escribir el evangelio que escribió, conociendo los primeros 3, es darle un enfoque diferente, espiritual, que no estaba contenido en los primeros 3 evangelios. Veamos cuáles son las características del libro y los temas que toca. Juan toca en su libro, usa la palabra amor 80 veces, la palabra verdad 45 veces, 25 veces en el evangelio y 20 en sus cartas. Pero la palabra que más usa Juan en todos sus escritos, específicamente su evangelio, es creer, la cual usa 100 veces. Viendo cuál era la inspiración y el deseo, la inclinación de Juan, podemos concluir que la invitación de Juan en su evangelio es a creer en Jesús, quien vino a dar testimonio de la verdad para poder así descubrir su amor. Juan era hijo de Salomé y de acuerdo a su evangelio en el Juan 19:25, su madre era prima de María, la madre de Jesús. El vínculo entre Juan el apóstol y Jesús probablemente eran de primo. En el evangelio, como dijimos, se nota un temperamento radical y egoísta de Juan. Imagínate tú de quién estamos hablando, un personaje que fue capaz de recibir la inspiración que recibió para hacer esas obras. Y resulta que su temperamento era egoísta. Eso demuestra en Juan 10:37, cuando él le pide al Señor que él y su hermano se sentaran uno al lado de otro para gobernar el reino de Dios cuando fuera instalado. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo, Juan fue transformado y después de ser santificado en pocos años, se convertiría en el apóstol de la verdad, de la fe y el amor. El Evangelio de Juan, sin ninguna duda, es el lugar más sagrado y santo de la Biblia. La solemnidad de Juan no es posible describirla en palabras. Juan vendría a ser el equivalente al lugar santísimo del templo, a un lugar donde solamente tenían reservado su permiso de acceso a los sumos sacerdotes una vez al año. Y hoy, gracias al sacrificio de Jesús, nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo y conocer de Dios. Y se describe como lugar santísimo, porque en el Evangelio de Juan nosotros podemos descubrir la intimidad de la gloria de Dios, todo lo grande que es Dios, todo lo perfecto y lo bello que es Dios, lo puro, lo poderoso, lo santo que es Dios. Eso lo podemos conseguir en el Evangelio de Juan.
Este evangelio, a su vez, está escrito de un modo muy simple, tan simple que un niño podría entenderlo, pero a su vez es tan sublime y tan profundo como para explicar las conquistas del Señor Jesús en la cruz. El evangelio de Juan es tan simple que, a diferencia de todo el resto de los libros de la Biblia, en un porcentaje muy elevado, todas sus frases son de 1, 2 o máximo 3 sílabas. Por ejemplo, en Juan 14:20, la parte final del verso, él dice, al principio dice, yo en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Vosotros en mí y yo en vosotros son 11 sílabas. Y en esa frase de 11 sílabas están contenidos todo lo que es la santificación y todo lo que es la salvación. Si yo digo, Cristo en mí, estoy hablando de la santificación, porque el Espíritu de Santo en mí va a producir las transformaciones que produjo en Juan. Si yo me refiero, como le dice Pablo en Corintios, yo en Cristo, yo estoy poseído, posesionado, apropiado, aceptado, creído del sacrificio de Jesús por mis pecados, y yo estoy salvo. Eso lo hace Juan en 11 sílabas. El mensaje de Juan es simple. El Dios eterno y todopoderoso se ha vuelto hombre. El Creador se ha vuelto parte de su creación. Una realidad perfectamente humana y perfectamente divina al mismo tiempo. Y todo para lograr un solo objetivo: salvar al hombre de las consecuencias de su pecado, que son la muerte, el juicio y el infierno. Juan habla de un Dios que a su vez son 3 personas y que se ha convertido en hombre. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. El Verbo tal vez sea uno de los títulos más sublimes con que nos podamos referir a Jesús. En Mateo 1:23 se anuncia que Jesús se llamará Dios con nosotros. En Lucas 1:32 y 35 dice que Jesús es Hijo de Dios y Hijo del Altísimo. De Él es que estamos hablando. El hecho es que Dios, con todos sus atributos, vino a la tierra y se hizo hombre. Y esa es la verdad esencial de la fe cristiana, que Jesús es Dios en carne humana. De los 4 evangelios, 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, narran un resumen de la vida de Jesús en la tierra. Por eso se llaman evangelios sinópticos, porque resumen, sinopsis es resumen. Resumen la vida de Dios en la tierra. Cuentan su nacimiento, su vida, experiencias, viajes, el llamado a sus seguidores, enseñanzas, parábolas y otros acontecimientos importantes de su vida. Incluyen su arresto, su juicio, su ejecución y su resurrección. En sí, es, como digo, un resumen de toda su vida aquí en la tierra. En cambio, Juan no hace eso. Juan no muestra una perspectiva histórica de Cristo en la tierra. El tema de Juan es la historia celestial de Cristo. Él muestra una perspectiva divina. En ese aspecto, Juan es muy diferente. Tan diferente es que el 90% del contenido del Evangelio de Juan no se cuenta en Mateo, ni Marcos, ni Lucas. El contenido de Juan no narra en ninguno de los evangelios su nacimiento, ni su vida temprana, ni su bautismo, ni su tentación en el desierto, ni la transfiguración en el monte, ni su viaje, ni toca su agonía en Getsemaní, ni su ascensión del cielo. Y no toca esos temas, porque Juan no muestra la vida de Jesús en la tierra. Por eso no narra ni siquiera ninguna parábola terrenal de Jesús. Juan cuenta una visión celestial de Cristo. Juan es un evangelio celestial. Su propósito es convencer al pecador acerca de quién es verdaderamente la persona de Cristo. Él mismo lo anuncia en Juan 20:31, que ese libro fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. El Evangelio de Juan es un
libro para evangelizar, para llevar la salvación a sus lectores. Para tener vida eterna hay que creer en el anuncio del verdadero Cristo que Juan muestra en su evangelio. El Cristo deformado que el mundo muestra y las falsas doctrinas que enseñan no salva a nadie. Por eso es que los 21 capítulos del libro de Juan muestran a Jesús, que es Dios en carne humana, perfecto Dios y perfecto hombre, y son un tesoro invaluable, un inmejorable, el mejor de todos los tratados evangelísticos. Juan cuenta de Jesús, sus enseñanzas divinas, sus milagros divinos, sus declaraciones divinas, su título y su adoración divina. Ese es el objetivo de ese evangelio: mostrar la divinidad de Jesús, contar con lo que contó Juan como testigo, las obras de Jesús en la tierra, para que entendamos a través de esas narraciones descritas como obras de Jesús, que Jesús es Dios, y podamos creer en sus obras y en su mensaje, para así poder tener la salvación de nuestra alma. Ahora vamos a entrar en el corazón del Evangelio, o el contenido teológico de Juan. Juan, como ustedes podrán haberse ya dado cuenta por la descripción que hemos hecho de las generalidades, contiene muchas cosas, pero hablando de teología, tiene 4 grandes doctrinas que resaltan en el Evangelio, que tal vez de toda esa gran cordillera son los 4 picos más altos del Evangelio. La primera de ellas es el nuevo nacimiento, que está en Juan 3:3. En verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús fue el primero en declarar que el nacimiento espiritual era una condición universal e indispensable para poder entrar al reino de Dios, y lo constituyó en parte esencial del cristianismo. Antes que Jesús anunciara eso no se tenía establecido como lo estableció él. Eso es el nuevo comienzo inalterable en el poder del verbo, de la palabra de Dios. Se trata de una obra del Espíritu Santo que da vida eterna a los que estábamos muertos espiritualmente por nuestros delitos y pecados, a los que vivíamos en las tinieblas. Es el inicio de una regeneración que terminará inexorablemente en una transformación completa. Lo que Juan muestra en 3 años de santificación de los hijos del trueno al discípulo amado es apenas una muestra de lo que va a ser, lo que pasó en la vida de Juan cuando terminó. Y así mismo va a ser con nosotros. Todo ese nuevo nacimiento es producto de una iniciativa de Dios. Es una condición previa y necesaria para poder tener fe. Es un acto soberano de Dios, instantáneo, inmediato y definitivo. No depende de nuestra elección ni de nuestra cooperación. Después que nacemos de nuevo, adquirimos, sí, una nueva capacidad para decidir, para ayudar, para actuar y para creer en Cristo, que es lo que nos permite ese nuevo nacimiento, salir de las tinieblas, salvarnos de la esclavitud del pecado y salvarnos de la muerte espiritual. Esa es la primera de esos grandes picos teológicos que se muestran en el Evangelio de Juan. El segundo es lo que se conoce como expiación definitiva o limitada. Lo voy a presentar de una manera muy simple. Tiene profundidades y detalles muy complicados que no creo que sea el caso estudiarlo, al menos por ahora. Y el verso base está en Juan 10:15. Doy mi vida por mis ovejas. O sea, la expiación definitiva fue la razón por la cual Dios envió a morir a Jesús en la cruz, porque era la única forma de corregir las injusticias cometidas contra la santidad de Dios. Repito, los pecados del hombre desde Adán en adelante injuriaron, ofendieron la santidad de Dios, y esa afrenta, ya cuando Dios creó el hombre y el Edén,
estaba anunciada que traería las consecuencias que trajo. Esa afrenta creó una enemistad irreversible hasta ese momento para el hombre. Y había una sola manera como esa justicia, esa ofensa con la que el hombre había injuriado a Dios y a su santidad podía resolverse. Esa forma era la muerte de Jesús en la cruz. Ese fue el beneficio que resultó de la obra de Cristo cuando murió en la cruz. Y aunque esa muerte de Jesús en la cruz es suficiente para el perdón de todos los pecados del hombre en la tierra, es totalmente inefectiva para los que no creen. Dicho de otra manera, la expiación de Cristo es suficiente para todos, pero efectiva solo para algunos. Y por eso esa limitación es lo que se conoce como expiación limitada. Cristo da su vida es por sus ovejas, asegurando la salvación de sus elegidos, que son los que creen en Él. Cristo murió para rescatar mediante su sacrificio a los que crean en Él. Fue un plan y propósito específico concebido por Dios antes, de acuerdo a lo que dice Pablo en Efesios, antes de la creación del mundo. Ese es el segundo fundamento o revelación teológica que podemos conseguir en Juan. La tercera es la personalidad del Espíritu Santo. Esto es muy hermoso. La personalidad del Espíritu Santo. Eso está en Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. La tercera persona de la Trinidad no es una fuerza, es una persona. En las Escrituras, siempre que se refiere al Espíritu Santo, en todas las Escrituras, se refiere usando pronombres personales. Y en Juan 16:13 Jesús se refiere a Él como una persona real, como una persona real y diferente a Él. O sea, es otra persona. Entonces debemos entender que podemos disfrutar de una relación personal con el Espíritu Santo como persona que es, como lo anuncia Pablo en 1 Corintios 12:14. Y al igual que las personas que queremos, nosotros al Espíritu Santo no debemos entristecerlo, debemos amarlo, debemos orarle para pedir que nos ayude en nuestra comunicación con el Padre. El Espíritu Santo tiene un propósito, que es nos consuela, nos guíe, nos enseña. Jesús lo envió para que nos buscara, para que nos escogiera, para que nos consolara, para que nos convenciera y para que nos amonestara. El Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad que es, tiene inteligencia, voluntad, sentimiento y poder. Juan en su Evangelio nos va a enseñar a adorar al Espíritu Santo, a amar al Espíritu Santo y a obedecer al Espíritu Santo. Y la última gran doctrina teológica que Juan revela en su Evangelio, y probablemente sea el corazón del Evangelio, es la deidad de Cristo. Para resumirlo en una frase, Jesús es la representación exacta de Dios. Dios lo anuncia en Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Veamos los títulos que le dan a Jesús y que también se le dan a Dios en las Escrituras. Dios y Jesús son llamados pastor, ambos son llamados juez, santo, el primero y el último, la luz, el Señor del día de reposo, Salvador. En Zacarías 12:10 a Dios es llamado el traspasado. Ambos son llamados Señor de los ejércitos, Dios fuerte, Alfa y Omega, Señor de la gloria, Redentor. Todos son títulos dados a Jesús y que solamente pueden pertenecer a Dios. Jesús es descrito como el eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, incambiable, soberano y glorioso. Todas esas cosas, como se describe esos títulos a Dios, así se describe a Jesús. Veamos las obras que Jesús hizo y que solamente pueden ser hechas por Dios. Jesús creó, resucitó a muertos, venció el reino de las tinieblas, perdonó los pecados, recibió adoración en muchas ocasiones a lo largo de su vida
Y después de resucitar aceptó ser adorado por Tomás el incrédulo. Eso está en Juan 20, 28 y 29. En Juan 14, 13 y 14 dice que toda oración debe ser hecha en su nombre para que sea aceptada por Dios y respondida por Dios. Si pides algo en el nombre de Jesús, Él la oye y lo hace. Él responde a la oración como solo Dios puede responder. Jesús hace obra que solo Dios puede hacer. Recibe adoración que solo Dios puede recibir. Y responde a la oración como solo Dios puede responder. Jesús es Dios. Juan nos muestra de manera simple y resumida todo su evangelio en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso no es más que el Dios infinito, invisible, se volvió hombre visible en Jesús y reflejó de forma exacta el carácter de Dios. Y ahora vamos a entrar en lo que Cristo es llamado en Juan 1:14, el verbo. Y es llamado 3 veces el verbo en el primer verso de su evangelio. Juan usa la expresión el verbo porque era un término perfecto para referirse a la parte divina de Jesús. Para la época en que fue escrito el evangelio de Juan, estamos hablando que era predominante la cultura griega. El verbo era la expresión, el verbo es la traducción en el español de la palabra logos en el griego popular, koiné. Recuerda que el domingo pasado decíamos que Dios le habló en hebreo a su pueblo, en griego a sus apóstoles, y a nosotros y a cada uno de nosotros nos habla en nuestro propio idioma. En aquella época de la cultura griega, el verbo se escribía logos, y era una expresión que en términos filosóficos quería decir que los griegos la usaban para referirse a la expresión real y visible en la creación de lo que no se podía ver. Si nosotros nos levantamos esta mañana y vimos a los cielos de San Diego, y a esa montaña vimos que no había ninguna nube, y vimos un cielo tan azul, que era como espeso, y uno se imagina todo lo que hay detrás de ese cielo, y uno dice, eso es el universo. ¿Cómo se sostienen todos esos planetas en ese orden perfecto? Los griegos decían que había un espíritu llamado Logos, que sostenía todo eso. Ellos creían en ese espíritu como un poder impersonal, como una energía. Era un principio abstracto que mantenía el orden y la estructura de todo el universo, una fuerza impersonal que flotaba en el cosmos. Explicaban que todo se sostenía en el universo por esa entidad impersonal, y ellos creían que esa poderosa fuerza era la que era responsable de que las cosas se mantuvieran como se mantenían. Por eso es que el mensaje de Juan para los griegos usa esa palabra y dice, el Logos es un ser, es Jesús que es Dios y vino al mundo personalmente en un cuerpo de hombre. Dios no es un concepto, no es una energía, Dios es una persona. Ese problema no lo tenían los judíos, porque eso es la justificación del término para la cultura en que fue escrito ese evangelio. Pero los judíos eran diferentes, porque ellos no necesitaban tanta explicación, porque ellos sabían que la palabra del Señor, el verbo, aparecía muchísimas veces en la Escritura, y ellos conocían muy bien que todo lo que sabían de Dios era porque la palabra o el verbo se lo habían revelado. En aquel tiempo, estamos hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los judíos sabían que no conocerían nada de Dios si Dios no se hubiese intencionalmente revelado en las Escrituras. Y esa es la razón por la cual Hebreos 1:1 lo expresa de esta manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Así como en el Antiguo Testamento Cristo es el verbo escrito y la revelación de Dios, en el Nuevo Testamento Cristo es el relato del verbo encarnado en la persona de Jesús. Cristo es el verbo, ya que en él Dios habla, y ese concepto fue bien establecido entre los judíos. A lo largo del Antiguo Testamento, la palabra del Señor o el verbo del Señor con frecuencia vino a ser revelado a través de los profetas por los patriarcas, por los padres de Israel. Cristo fue la voluntad de Dios expresada y comunicada a través de la revelación de las Escrituras. Entonces, el verbo
es la palabra del Señor, es la expresión de Dios a su pueblo. Y no hay una mayor demostración de eso que Jesucristo, porque Jesucristo es Dios hablándonos a nosotros. Si queremos oír de Dios, nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y oiremos lo que Dios reveló y le habló a los padres y a los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Pero si queremos tener una revelación más completa, más exacta de Dios, debemos ir al Nuevo Testamento, porque Dios habló de la manera más completa posible en Cristo. Juan nos dice en su Evangelio que Jesús es la encarnación de Dios, y como vemos en Hebreos 1:3, Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Dios habla en Cristo de la manera más clara, completa y salvadora que es posible. La frase de aquel verbo fue hecho carne quiere decir todo eso. Dios es inmutable, puro y eterno. Dios no cambia. Dios no está desarrollándose ni está creciendo. Él es un ser que no muda. Sin embargo, he ahí un milagro insondable por la limitada mente del hombre. Él entró en la creación y Él se volvió humano. Y ese ser empezó a crecer en el vientre de una mujer, se convirtió en un niño que creció en sabiduría y estatura y en gracia con Dios y los hombres, como dice Lucas 2:52. Y ese ser puro se convirtió en un hombre, se volvió carne, y eso es lo que significa habitó entre nosotros. Jesús no es una visión, su humanidad no fue una aparición, no es ni fue un fantasma, como dice la herejía del docetismo. Esa es una herejía que sostiene que la humanidad de Jesús nunca fue real, que solamente era en apariencia. La Biblia sostiene lo contrario. Filipenses 2 dice que fue hecho a semejanza de los hombres. Hebreos 2:14 dice que Él participó de carne y de sangre. Y Colosenses 2:9 dice que durante 33 años la plenitud de Dios habitó en Él corporalmente. Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. No es mitad Dios y mitad hombre, sino totalmente Dios y totalmente hombre. Y ese es el mensaje de Juan a lo largo de todo su Evangelio. Cualquier ataque de cualquier naturaleza, por pequeño que sea, contra la deidad de Cristo, es una herejía. Cualquier ataque, cualquiera que sea, por pequeño que sea, contra la humanidad de Cristo, es una herejía. Para nosotros entender y la forma como se demostró que Jesús es totalmente Dios en carne humana, debemos empezar resaltando el aspecto de su divinidad, porque el aspecto de su humanidad es más fácil, porque siendo que aconteció su historia en tiempo reciente, hay registros históricos que lo evidencian. La divinidad no se puede probar simple o tangiblemente con elementos naturales y materiales. Entonces, ¿cómo podemos reconocer? Nosotros podemos reconocer que Cristo es Dios por tres aspectos: su preexistencia, su coexistencia y su autoexistencia con Dios. Cristo como Dios es preexistente, coexistente y autoexistente. Aunque parezca complicado, se puede explicar y comprender de una manera muy sencilla. Fíjense, el Evangelio de Juan empieza y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, uno. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tres aseveraciones. Es una declaración simple. Empecemos por el principio. Génesis 1:1. Es el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. En ese principio ya Jesús era el verbo. El verbo ya existía. Esto quiere decir que el verbo, el Hijo de Dios o Jesucristo, ya estaba existiendo cuando Dios comenzó la creación. Antes, porque está en pasado, Él era, Él existía. Y si Cristo no era parte de la creación, si Él estaba antes de la creación, si no era parte del tiempo y del espacio, quiere decir que Cristo, el verbo, es eterno. Es una declaración simple, pero es contundente. Aquí queda anunciada la preexistencia de Cristo, porque afirma que Él existió antes del principio de todo lo que existe. Él estaba continuamente existiendo. Cuando el principio empezó, Él ya estaba. Él no comenzó con el principio y con el tiempo. Él es aparte de la creación. Por lo tanto, Él no es un ser creado.
El tiempo comenzó con el primer día, cuando Dios creó el universo, y para ese instante ya Cristo estaba con él. Luego pasaron los días y se completó la creación, y así continuó la historia humana. Y así el tiempo ha seguido marchando, y continuamente llegará hasta que un día, así como empezó un día, el tiempo va a terminar en un día. Y en ese momento viviremos de nuevo en la eternidad sin tiempo. Pero desde que el tiempo comenzó con el inicio de la creación, el verbo ya existía. Y cuando el tiempo deje de existir, el verbo estará y nosotros con él. Cristo existió antes del tiempo y por lo tanto está fuera del tiempo y por lo tanto es eterno. La preexistencia del eterno, del que es llamado el verbo, es importante y aquí queda definitivamente establecida. Pero el verso 1 también declara otra cosa. Declara que el verbo era con Dios, estaba con él, o lo que es lo mismo, coexistía con Dios. Estaba Dios y estaba el verbo. Y eran dos personas diferentes. Lo prueba el hecho de que una, que era Dios, estaba con el verbo, con Jesús. Y esa es la razón por la que Jesús usa el mismo título que Dios usa para describir su propia eternidad. Pero así como lo hizo en la zarza ardiente Jehová con Moisés, así lo hace Jesús en el Nuevo Testamento en su Evangelio, en el Evangelio de Juan. En Éxodo 13, Jehová le dice a Moisés: mi nombre es Yo Soy el que soy. Literalmente esa frase hebrea no se debe traducir como fue traducida al español, yo soy el que soy. Debería traducirse: yo seré el que seré, yo siempre seguiré siendo, yo siempre he sido, soy y seré. En la teología hebrea, afirmar lo que Jehová le afirmó a Moisés significa todo eso. Y eso tiene implicaciones teológicas y místicas muy evidentes en la tradición judía, que lo que quieren decir, lo que expresan es autoexistencia y eternidad. En esa frase que Dios le dijo a Moisés, declara su existencia independiente de todo, o lo que es lo mismo, su autoexistencia. Y esa frase que usó Dios en el desierto, en la zarza que estaba prendida, hablando con Moisés, Juan la describe, que Jesús la declaró 7 veces en su Evangelio, por lo menos 7 revelando su gracia, que son los yo soy. Incluso se atreve Jesús valientemente a decirle a los judíos en Juan 8:58: antes de que Abraham fuera, yo soy. Él habla de esa manera porque él también siempre existió sin depender de nada, solo de él mismo. La gracia salvadora de Cristo quedó revelada contundentemente en esos 7 yo soy, como lo vamos a ver cuando estudiemos el Evangelio, donde el verbo encarnado se identifica como Dios. En el verso 6:35, yo soy el pan de vida, dado del cielo por el Padre. En el 8:12, yo soy la luz del mundo, que guía a los creyentes como la gloria de Dios guió a Israel en el desierto. En el 10:9, yo soy la puerta, a través de la cual sus ovejas entran y encuentran seguridad. En el 10:11, yo soy el buen pastor, que pone la vida por sus ovejas y las llama por su nombre. En el 11:25, yo soy la resurrección y la vida, cuya voz da vida a los muertos. En el 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, el único que revela al Padre y la única ruta por la que cualquiera podría acercarse al Padre. Y en el 15:1, yo soy la vid verdadera, produciendo fruto agradable para el viñador, a diferencia del antiguo Israel, que fue infiel y no lo hizo. A través de sus ramos o sarmientos, que somos nosotros, que obtenemos su vida de él. Bueno, hermano, hasta aquí la introducción. El próximo domingo vamos a empezar a considerar los primeros versos, y antes de empezar a considerar los versos vamos a hablar de cómo podrían ser los bosquejos o las divisiones del libro para su estudio. Acompáñenme en una oración. Padre, te damos gracias de nuevo en esta hermosa mañana, porque hemos podido reunirnos para adorarte a ti, Padre, y al Espíritu Santo. Levanta nuestras alabanzas y nuestras oraciones de petición y de oración, y sobre todo, Padre, de gratitud. Para eso hemos venido a tu casa, Señor.
Estamos agradecidos porque hemos sido expuestos al texto de tu palabra, a ese impresionante, maravilloso y divino texto de la Sagrada Escritura que nos muestra la verdad más profunda e incomprensible en un idioma que inclusive hasta un niño puede entender. Esa claridad y esa brevedad y ese poder claro de su evidencia, estamos conscientes que solo es posible porque siendo un libro sobrenatural, Señor, tú has hecho todos los esfuerzos y el trabajo para hacernos fácil. Lo que tú dices, Padre, es verdad y lo creemos. Y lo creemos para tener vida en tu nombre. Te damos gracias por la gracia que tú has atendido sin nosotros merecerlo. Somos indignos, Señor, de recibir tanto amor y tanto regalo de ti. Tú tienes toda la potestad y el derecho que nosotros no tenemos. Es un regalo impresionante y asombroso que tú desde el cielo nos hayas mandado para mostrarnos todas tus glorias. Esto es lo que queremos que suceda siempre, Señor, y oramos en el nombre de Cristo para que tú lleves una obra efectiva y salvadora en los corazones de todo el que hoy oyó esta palabra, Señor. Que nos volvamos del pecado y nos volvamos a la única esperanza que es Cristo Jesús, esperanza de gloria. Amén.